Apocalipsis capítulo 3. La semana pasada comenzamos en nuestro estudio en el versículo 1 y llegamos hasta el versículo 3 de hecho. Y estamos viendo lo que el Señor le dicta a Juan, que escriba al ángel de la iglesia de Sardis. Esta es la quinta iglesia que vemos, nos quedan dos después de esta y entraremos en lo que tiene que ver con los temas proféticos del libro del Apocalipsis. Vamos a estar ya no viendo las cosas que son, sino las cosas que serán. Y eso es lo que a mucha gente le atrae, ¿verdad? Las cosas que serán, las cosas proféticas. ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué tengo que hacer para poder estar bien informado y así no tener que pasar por las cosas que van a suceder aquí en la tierra? Bueno, pues todo lo que hemos estado viendo ahorita es precisamente eso. Es el Señor Jesucristo hablando a su iglesia, hablando a las iglesias de aquel tiempo, pero por el conducto de ellas, hablando a nosotros también, de las cosas que tenemos que hacer, de las cosas que nos tenemos que cuidar para poder estar preparados para esa fecha. Esas advertencias que el Señor Jesucristo está dando aquí son como los borditos esos que vemos en la carretera, ¿sí? Cuando vamos en la carretera, en una carretera de dos carriles, uno que viene y otro que va, hay bordos en el centro, hay bordos a las orillas. Y si usted en alguna ocasión ha manejado de noche, usted sabe que es difícil a veces mantenerse despierto, ¿verdad? El cansancio. La noche, especialmente cuando va manejando uno por el desierto, cuando va manejando uno entre las montañas. Yo manejé muchos años de aquí a Huntington Beach y de Huntington Beach para acá, y a veces tuve que manejar de noche y me quedaba dormido. De hecho, yo hice rica a la compañía Red Bull y Rockstar, porque tomaba de esas cosas por galones para mantenerme despierto. Entonces, a veces cuando vamos por la carretera vamos cansados, se nos va acabando la cuerda, se nos van bajando las pilas y de repente sentimos y eso nos despierta. Nos hacemos a la derecha o a la izquierda y nos damos cuenta que ya estamos saliéndonos del camino. Bueno, pues precisamente eso es lo que el Señor Jesucristo está dándonos aquí, a través de estos mensajes que les está dando a estas iglesias, porque Él quiere que estén preparadas. Él quiere que no vayan a quedarse estancadas en el lugar en donde están, aquellas para las que tiene reprensión, y que se preparen porque su venida está muy cerca. Entonces, la semana pasada empezamos a estudiar la iglesia de Sardis, el mensaje que le mandó a la iglesia de Sardis. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1 de nuevo, simplemente para agarrar el hilo de lo que está sucediendo. Vamos a leer hasta el versículo 6 y luego vamos a repasar de nuevo lo que vimos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 dice entonces: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, noten que cada vez que habla una de las iglesias, nos llama la atención y nos dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que quiere decir que quiere que todas las iglesias escuchen el mensaje que a cada una de ellas se les está enviando, y que todas presten atención, y que todas escuchen sus palabras, para que todas tengan las herramientas, las armas necesarias para cuidarse de no caer en los mismos errores que todas las demás estaban cayendo. Entonces es necesario que nosotros en nuestro tiempo como iglesia
Escuchemos cada una de las advertencias que el Señor Jesucristo les dio a estas iglesias para que nosotros mismos no vayamos a caer en ese error. ¿Verdad? Digo esto por lo siguiente, porque mucha gente cree, piensa, inclusive enseña a veces que la Biblia es un libro antiguo que tenía relevancia en el tiempo y para el tiempo en el que se escribió, para las personas para las que fue escrito en el tiempo que lo escribieron, y que nosotros no tenemos por qué hacer caso de ello. Pero la mayoría de las cosas que se nos hablan aquí en el Apocalipsis son cosas que todavía no han sucedido, cosas que se han estado cumpliendo con el tiempo y cosas que vamos a ver cómo se están cumpliendo aún delante de nuestros mismos ojos, en nuestro mismo tiempo que estamos vivos ahorita. Y a través de esas cosas podemos entonces determinar más o menos en qué etapa nos encontramos. Entonces, porque la palabra de Dios nos dice aquí, el que tiene oído, y cuando habla de el que tiene, está hablando todo del que tenga oído. ¿Cuántos de ustedes tienen oído? Creo que a todos los miré cuando entraron y todos les miré cuando menos un oído. Una que otro tiene el pelo largo, lo trae tapado, pero están prestándome atención, tengo entonces que pensar que pueden oír. Entonces todos tenemos oído, entonces si todos tenemos oído, entonces todos debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada entonces vimos hasta el versículo 3 del capítulo 3 y vemos cómo el Señor Jesucristo no tiene ningún elogio para esta iglesia. No tiene nada de qué felicitarla, no le menciona nada que está haciendo bien, de hecho todo lo que está haciendo está mal. Tiene nada más palabras de reprensión para ella y no se muerde la lengua, no trata de cubrir con dulce, con una capa de dulce ni con azúcar la medicina que le está dando, se la está dando con todo y lo amargo que ella es. A veces la palabra de Dios es así, es amarga a nuestros oídos, a nuestro estómago. La recibimos tal y como está escrita, sentimos la reprensión, la corrección y se nos hace amarga como la medicina, ¿verdad? Me acuerdo que mi nana tenía una botella en la cocina con un aceite olía medio raro y sabía peor de lo que olía. Y tenía un pescador en el frente. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y para cualquier enfermedad, eso era lo que... Vente. Y yo, no, vente. ¿Qué me vas a dar? Tú vente. Y ya cuando miraba que sacaba la botella, le decía, dame un vaso de agua. ¿verdad? Si quieres le pongo un poco de azúcar. Le había puesto azúcar antes y sabía igual de horrible. Así es que no le iba a servir de nada. A veces así es la palabra de Dios, es amarga. Es difícil escucharla, es difícil recibirla. Pero cuando la recibimos y la ponemos en práctica en nuestra vida, se convierte en algo dulce, porque podemos comprobar que lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer, si lo hacemos, va a tener los resultados que Él dice que va a tener. Entonces, esto que estamos viendo ahorita a veces quizás nos ha resultado amargo a algunos de nosotros y estoy seguro que le resultó amargo a las iglesias. Y entonces a esta iglesia la reprende, le dice que debe ser vigilante, le dice que tiene nombre de que vive pero está muerta, le dice que afirme las obras o que afirme las otras cosas que todavía están vivas en ella para que no mueran por completo. Le dice, te he examinado y no encuentro que tus obras sean perfectas delante de Dios en el versículo 2. Y en el versículo 3 le recuerda, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo, que no quiere decir guárdalo protegiéndolo, sino guárdalo, cumple con ello, hazlo, arrepiéntete, da una vuelta de 180 grados y ve en dirección opuesta. Pues si no velas, le dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, si usted mira en su Biblia y tiene una Biblia de referencias, normalmente este versículo lo lleva a ver versículos que hablan de la segunda venida de Cristo, en donde Él dice que va a venir como ladrón en la noche, que nadie va a saber cuándo, y que debemos estar preparados para ello. Pero acuérdense que esta es una palabra de advertencia para la iglesia. Y lo que aquí el Señor le está diciendo a la iglesia no es que se prepare porque en cualquier momento puede venir y llevarse a la iglesia y dejarlos a ellos. Está diciéndoles, por favor, hagan caso a las palabras que les estoy diciendo.
para no tener que venir a corregirlos, para no tener que venir a tomar medidas drásticas para corregirlos, porque los amo demasiado como para dejarlos en el estado en el que se encuentran. No quiero tener que dejarlos cuando finalmente venga por mi iglesia. Eso es lo que les está diciendo. Es como cuando nosotros a nuestros hijos les advertimos, ¿verdad? Si no te pones en paz, créeme que vas a empujar al límite y te voy a agarrar y te voy a poner una. Nosotros, por ser humanos, más veces que no hacemos nada. Más veces que no cruzamos los brazos y decimos, bueno, pues estoy demasiado cansado, mejor ni les hago caso. Ahorita se van a cansar y van a dejar de hacer lo que están haciendo. Dios no es así, el Señor no es hombre para que se arrepienta. Si el profeta nos dice, Él dijo y no lo va a hacer, Él lo prometió y no lo va a cumplir. Entonces Él les está advirtiendo, no quiero tener que ir y ponerlos en paz, ponerles un estate quieto finalmente. Y ahora en el versículo 4 vemos que el Señor les sigue diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hablamos mucho de vestiduras blancas, ¿verdad? Hablamos mucho y el libro de Apocalipsis habla de lino fino y vestidos blancos y cómo el Señor nos viste en vestidos blancos cuando somos salvos, cómo Él limpia nuestros pecados y nos hace blancos como la lana o blancos como la nieve. Bueno, pues aquí está hablando de esas vestiduras de justicia que un día vamos a llegar a tener. Que un día Él nos va a vestir con ellas y entonces la ropa, esa vestimenta exterior va a reflejar lo que Él ha hecho en nosotros y vamos finalmente a ser completamente perfectos. Pero como les digo, el libro del Apocalipsis habla más acerca de las vestiduras blancas y vamos a ver más acerca de estas vestiduras cuando lleguemos a los capítulos 6 y 7. Entonces no voy a profundizarme mucho en lo que son las vestiduras blancas. Basta con decir que esto está hablando de la vestidura que van a llevar aquellos que perseveren hasta el fin, como lo hemos estado viendo en los estudios anteriores. Si eso está guardado. Es como el vestido de novia, ¿verdad? De la persona, de la mujer que está por casarse, ¿verdad? El vestido está escogido, el vestido está en el closet, ¿sí? De vez en cuando lo saca y se lo pone enfrente y se lo mira y extiende la crinolina y la falda y ya quiere ponérselo, pero todavía no ha llegado el día y si se lo pone y lo llega a manchar o lo llega a ensuciar, olvídenlo. ¿Verdad? Entonces estamos esperando ese día en el que el Señor finalmente nos dé ese vestido blanco y nosotros como la esposa de Jesucristo nos lo podamos poner para recibir a nuestro marido. Entonces vamos a hablar más de ello en los capítulos más adelante. En el versículo 5 les dice, el que venciere será vestido de nuevo de vestiduras blancas. Y luego les dice algo que es muy importante que notemos. Les dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra de Dios nos habla del libro de la vida. Es un libro dentro del cual los nombres de todos aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo están inscritos. Es un libro que la Biblia nos dice que un día se va a abrir. Es un libro que la Biblia nos dice que ahí el Señor ha escrito los nombres de aquellos que son suyos. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia, y porque nos dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a todas las iglesias, tenemos nosotros que prestar oído a lo que esto es y lo que esto significa. De nuevo, lo voy a leer. Si no lo tienes subrayado en su Biblia, si no lo tienes circulado, marcado de alguna manera, es importante que lo haga. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a hablar más del libro de la vida, pero hay una cosa que es cierta y sobre esta cosa no hay duda. No tengo ningún temor en equivocarme al decirles lo que les voy a decir ahorita.
Estoy tan seguro como que estoy aquí parado delante de ustedes, como que me llamo Carlos Manuel Alvarado Armendáriz para servirles a ustedes y a Dios primero, claro. De que lo que voy a decir es cierto. Lo crean ustedes o no, lo acepten o no, quieran recibirlo o no, es indudable. Y es esto, que para poder entrar al reino celestial, para poder entrar en el reino de Dios, uno tiene que tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, no vamos a entrar. Eso es cierto. Sobre eso no hay duda. Y por si acaso hubiera duda, debo citar al mismo libro del Apocalipsis para que se den cuenta de que esto es verdad. En Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15 se nos dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos sabemos que el lago de fuego es el infierno. Todos sabemos que a esto es a lo que se está refiriendo aquí. Entonces, cuando esos libros se abran, cuando ese libro de la vida se abra y lleguen personas delante del Señor, el Señor va a abrir el libro. ¿Cómo te llamas? Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, para servirle, Señor. Pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Calvary Chapel, San Diego. Carlos Manuel. Lo siento, no estás aquí. ¿Pero cómo? No, en serio, no estás aquí. A ver, Señor, déjame checar, a lo mejor te está fallando la vista porque ya tienes miles y miles de años de edad. Entonces, no estás aquí. ¿Sabe que no le hace que aquí en la tierra mi título sea pastor? ¿No le hace que aquí en la tierra haya predicado la palabra de Dios? ¿No le hace que aquí en la tierra haya hecho milagros? ¿No le hace que aquí en la tierra haya sido lo que haya sido? Si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, cuando Dios abra esos libros y lo busque, no voy a entrar en el reino celestial. Y es así con cada uno de ustedes. Y es así con todas las personas que viven aquí alrededor. Y es así con todas las personas que viven en Chula Vista, en California, en Estados Unidos, en todo el mundo. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27 nos dice lo siguiente: no entrará en ella, hablando de la ciudad santa, hablando de la nueva Jerusalén, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, podemos considerarlo como cosa inmunda, podemos considerarlo como abominación, podemos considerarlo como mentira, que es lo que ha sido toda su vida, porque se hizo pasar por cristiano, se hizo pasar por aquel que había rendido su vida al Señor, se hizo pasar por aquel que seguía y servía al Señor, pero la realidad de las cosas es que nunca hizo la voluntad del Señor, y la prueba está en que su nombre no está escrito en el libro de la vida. El Señor Jesucristo nos dice muy claramente en los evangelios: muchos vendrán en ese día diciendo: Señor, Señor, abre también a mí, porque yo escuché tus enseñanzas en el mercado. Yo miré todos los milagros que hiciste. Yo eché fuera demonios en tu nombre. Yo hice esto y aquello por acá y por allá. Fui ujier, maestro de escuela dominical. Serví en el ministerio de alabanza. Serví en el ministerio de hospitalidad. Serví aquí y allá. Fui, visité, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso puede muy bien ser cierto. Pero el Señor Jesucristo mismo nos dice que en ese momento les va a decir: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Porque no están escritos en el libro de la vida. Es importante que entendamos esto. No es algo que debemos tomar a la ligera, no es algo que yo he tomado a la ligera. De hecho, hoy mi esposo estuvo en mi oficina y le estuve platicando: mi amor, tengo nervios, porque tengo que decir lo que he estado viendo en la palabra y quiero
decirlo con toda seguridad y con toda certeza. Entonces, lo primero que quiero que sepan, y de nuevo, no tengo ni un más mínimo temor a estar equivocado, es que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no va a entrar al cielo. Por lo tanto, es importante que estemos seguros, cada uno de nosotros, que nuestro nombre sí está escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué quiere decir entonces esto que dice el Señor? No borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que hay aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, pero que su nombre pudiera en un momento dado ser borrado de ese libro. ¿Se fijaron lo que dije? Hay personas que pueden tener su nombre escrito en el libro de la vida, pero bajo ciertas circunstancias su nombre puede ser borrado de ese libro. Si no, el Señor no tuviera que decir: al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque lo que esto implica es que el que no venciere, su nombre sí será borrado. Ahora, el vencer implica que hemos estado en una lucha. El vencer implica que hemos estado peleando. El vencer implica que hemos estado en una guerra y que no hemos desmayado, que no hemos fallado, que aun cuando a veces nos sentimos cansados y debilitados y atacados y heridos, seguimos luchando. El que venciere quiere decir que estuvo luchando. El que se dio por vencido no puede vencer, se da por vencido. Eso es lo que quiere decir, que se dio por vencido. Entonces, si nosotros no luchamos de tal manera que vayamos a vencer, el nombre de cada uno de nosotros pudiera ser borrado del libro de la vida. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Entonces, si como ya hemos visto es necesario que el nombre de la persona esté escrito en el libro de la vida para entrar en el reino de los cielos, quiere decir, y por favor escuchen esto, quiere decir que aquellos de quienes el nombre se ha borrado del libro de la vida no van a estar ahí. No hay para dónde hacerse. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Ahora, esto causa que surja una pregunta que se ha tratado de contestar muchas veces y que hoy vamos a tratar de ver un poco detenidamente para poder nosotros mismos tener más claridad acerca de ello. Y la pregunta que se tiene que hacer, que se debe hacer al leer esto y al examinarlo es: ¿puede alguien que es salvo perder su salvación? De nuevo, para entrar al reino de los cielos tiene que estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero el Señor promete que solamente que aquel que venza, aquel que venciere, Él no va a borrar su nombre del libro de la vida. Lo que implica que el que no venciere, ese sí va a ser borrado del libro de la vida. Quiere decir entonces que la persona puede en un momento ser salva y al dejar de luchar puede perder su salvación. Quiere decir entonces que las personas pueden perder su salvación. La respuesta es no. La respuesta es no. La persona que es salva, que es verdaderamente salva, la persona que ha recibido a Cristo de una manera sincera, completa, que se ha rendido a los pies de Cristo, que lo ha declarado como Señor y lo ve como su Señor y lo trata como su Señor y lo obedece como a su Señor, no puede perder la salvación. El apóstol Juan, en Juan capítulo 6 y el versículo 39, nos dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Okay? De que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que Jesucristo no pierda a nada, que Jesucristo no pierda a nadie que el Padre le ha dado. Juan capítulo 10, los versículos 27 al 30 nos dicen lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, no es la voluntad del Padre que ninguno que Él le ha dado a Jesucristo se pierda, sino que lo resucite en el día postrero, que quiere decir en el último día, el día del juicio, como usted le quiera llamar. Y luego nos dice que nosotros somos sus ovejas y que su Padre nos ha dado a Él y que nos ha puesto en su mano y que nadie nos puede arrebatar de su mano porque su Padre que se las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, la mano de Jesús, por así decirlo como ilustración, está en la mano de Dios y nosotros estamos en la mano de Jesús y nos tienen en su mano y nadie nos puede arrebatar. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Se puede perder la salvación? No. Muy bien, bien contestado. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, debo decir antes de seguir que así como la salvación no se puede ganar, adquirir, merecer por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. De igual manera no podemos mantenerla por obras. En otras palabras, nuestras obras no nos mantienen salvos. Así como la obra de salvación la hace Jesús por el derramamiento de su sangre, así por su gracia y el poder de su Espíritu Santo, Él nos mantiene salvos. Habiendo dicho esto, sin embargo, y como ya lo hemos señalado en otros estudios, las obras son la manifestación visible de nuestra salvación. En otras palabras, las obras no nos salvan, las obras no nos mantienen salvos, las obras demuestran al resto del mundo y a nosotros mismos que somos salvos. No puede haber un cristiano sin obras. En algo estoy de acuerdo con los testigos de Jehová, en que la fe sin obras está muerta. Y si la fe está muerta, de nada nos sirve. Y somos salvos por medio de la fe. Entonces, para que nuestra fe sea una fe viva, tiene que manifestarse por medio de obras. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la razón por la que hemos sido creados en Cristo Jesús. Esa es la razón porque ahora tenemos vida nueva. Esa es la razón o el propósito para el cual hemos sido renovados. Para ser usados por Dios, para que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que vamos a andar en ellas. Implica que nosotros debemos conscientemente y deliberadamente andar en ellas. La respuesta entonces a la pregunta planteada es no, no se puede perder la salvación. Pero entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos a plantear la pregunta de una manera diferente. Vamos a plantear la pregunta no de si alguien puede perder la salvación. El perder algo es algo accidental. ¿Sí? El perder algo es algo que uno no tiene nada que ver con haberlo perdido. ¿Sí? Se nos cayó de la bolsa. Se nos olvidó dónde lo dejamos. Lo hemos perdido. Pero vamos a plantear la pregunta de esta manera. ¿Puede alguien desechar su salvación? Tirar su salvación por la ventana. Decir, esto de la salvación en realidad no me convence a mí.
No estoy muy convencido de ello, no lo veo claramente, no lo entiendo. Así es que, como no me sirve, voy a tirar a la basura. Aquí la respuesta es sí. Debemos de recordar algo: cuando Dios nos salva, cuando el Señor nos salva, no nos quita nuestro libre albedrío. Seguimos siendo agentes libres. Nosotros podemos decidir si vamos a seguir a Dios o no. Nosotros podemos seguir si vamos a poner en práctica su palabra en nuestra vida o no. Nosotros podemos decidir si vamos a seguir sus caminos o no. Él no nos obliga a hacerlo. Nosotros tenemos que decidir cada mañana levantarnos, encomendarnos a Él, tomar nuestra cruz y seguirlo. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer diariamente. Él no lo va a imponer sobre nosotros, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Entonces, quiere decir que nosotros en un momento dado podemos decir: Dios, no me importas. La salvación de la cual tu palabra habla no me sirve de nada. No la quiero, no la necesito. ¿Qué se hace para hacer esto? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué hace la persona? ¿Cómo podemos ver que una persona ha hecho eso? Bueno, tenemos que verlo en las Escrituras. Y la manera en la que podemos ver que una persona hace esto es cuando esa persona elige vivir una vida de pecado. En otras palabras, no me importa lo que la Biblia diga. No me importa lo que la Biblia diga acerca del adulterio, no me importa lo que la Biblia diga acerca de la fornicación, no me importa lo que la Biblia diga acerca de las mentiras, no me importa lo que la Biblia diga acerca de la inmundicia, no me importa lo que la Biblia diga acerca de la brujería, no me importa lo que la Biblia diga acerca de la rebelión, no me importa lo que la Biblia diga, no me importa lo que Dios diga. Esta es la manera en la que yo he decidido vivir, al cabo que estamos bajo la gracia. Lo he oído decir. Estoy seguro que ustedes también lo han oído decir. Así se puede apartar a alguien de Dios. Así puede alguien tirar su salvación por la ventana. Así puede desecharla. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios en el capítulo 6, comenzando con el versículo 9. Y les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está dando aquí Pablo una lista de personas que dice muy claramente: no hierren en esto. Esta lista de personas, las personas que viven su vida de esta manera, no van a heredar el reino de Dios. No quiero que hierren, no quiero que piensen que puede haber alguien que está viviendo de esta manera en su vida terrenal y de todas maneras va a estar en el cielo. Debemos recordar que se los está escribiendo a una iglesia, la iglesia en Corinto. Y luego en el versículo 11 les dice: y esto erais algunos. Esto erais, tiempo pasado, ya no son. Esto era lo que practicaban, tiempo pasado, ya no lo practican. No dice que no tengan luchas con ello. No dice que no tengan la tendencia a hacerlo. No dicen que no tengan el deseo de hacerlo. Simplemente dice: ya no lo son, ya no lo están practicando. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, alguien que sabe que todas estas cosas están en contra de la ley de Dios, alguien que sabe que las personas que practiquen estos pecados no van a heredar el reino de los cielos y de todos modos lo hace, está con el dedo diciéndole a Dios: Dios, yo sé que esto es lo que tu palabra dice, yo sé que esto es lo que tú requieres, pero no me importa. Y la persona que haga eso está desechando la salvación. Está diciendo que no quiere su salvación.
Porque se le está diciendo que si practica estas cosas no va a heredar el reino de los cielos y le importa un cacahuate. En Gálatas capítulo 5, los versículos 19 y 20, Pablo escribe: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. La palabra clave ahí es practican. ¿Qué quiere decir practicar? Que se hace una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Cuando alguien quiere ser bueno para el béisbol, ¿qué tiene que hacer? Practicarlo. Cuando alguien quiere ser bueno para jugar a Nintendo, PS2 o lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Practicarlo. Cuando alguien quiere ser bueno para jugar al ajedrez, ¿qué tiene que hacer? Practicarlo. Cuando alguien quiere ser bueno para tocar la guitarra, ¿qué tiene que hacer? Practicarlo. Quiere decir que estas personas están practicando esta clase de pecados, están viviendo en esta clase de pecados. Aun cuando se les está diciendo que aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y de nuevo están con el dedo diciéndole a Dios: yo sé que tu palabra dice esto, yo sé que esto es lo que tú dices, yo sé, pero no me importa. Es más, Efesios capítulo 5, los versículos 3 al 7 dicen lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia, por si acaso hubiera algo inmundo que no se menciona, dice toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, como conviene a los cristianos. No solamente no se haga, pero no se nombre entre ustedes. No se diga que son partícipes de esas cosas. No se diga que están haciendo esas cosas. Versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que diga ningún. Quiere decir que nadie. Se lo robé a Jaime Toll. Diga. A ver si funciona. Quiere decir ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire lo que dice el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Creo que la advertencia está muy clara. Creo que la palabra es muy clara. Creo que no hay para dónde hacerse. La persona que hace esto está tirando su salvación, está diciéndole a Dios: yo sé que esto es lo que tu palabra dice, yo sé que esto es lo que tú estás diciendo, yo sé que esto es lo que requieres de mí, pero no me importa. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, viviendo conscientemente, deliberadamente, aún sabiendo las consecuencias, una vida de pecado. ¿Cómo puede tirar uno la salvación por la ventana? Tomando la decisión de apartarse de Dios. Simplemente apartarse de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Esto de ir a la iglesia y estudiar la Biblia y ofrendar y servir y dar y entregarme y rendirme y postrarme y hacer a un lado todos mis deseos y mis anhelos y mis sueños por seguirte a ti y lo que tu palabra dice, por morir a mí mismo y negarme a mí mismo y todo. ¿Sabes qué? Todo eso en realidad no lo quiero. No lo soporto. Ya lo intenté, pensé que iba a funcionar, pero no funcionó. ¿Sabes qué, Señor? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Tomamos una decisión nosotros mismos de apartarnos de Dios. En Hebreos capítulo 3,
Los versículos 12 al 14 dicen lo siguiente: mirad, hermanos. Y cuando dice mirad, hermanos, está diciendo, fíjense bien, hermanos. Tengan en cuenta, hermanos. Pónganse vivos, hermanos. Despierten, hermanos. Abran los ojos, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno de ustedes. Y si dice que no haya en ninguno de vosotros, quiere decir que puede haber en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Fíjense bien, está hablando a cristianos, les está diciendo, hermanos, les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Conoce usted a algún hermano que se ha apartado del Dios vivo? Que estuvo sirviendo a Dios, andando con Dios, teniendo comunión con Dios, con los hermanos, y de repente se apartó. Se fue. No sabemos dónde está, qué está haciendo, si sigue sirviendo a Dios, si no lo vemos. Debemos tener cuidado. En el versículo 13, note lo que les dice: antes o mejor, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhórtense los unos a los otros. Y noten que dice cada día. Debemos estarnos exhortando los unos a los otros cada día. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuándo podemos hacer eso si no es aquí en la iglesia cuando nos vemos? ¿Cuándo podemos hacer eso si no es cuando tenemos compañerismo, comunión con nuestros hermanos en los home fellowships? ¿Cuándo podemos hacer eso si no es cuando servimos juntos al Señor en los viajes al orfanatorio, en la distribución de literatura cuando vamos a hacer alcances a nuestra vecindad, en el servicio a los niños en la escuela dominical? Ahí es donde nos podemos estar constantemente exhortando a que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, quiere decir siempre y cuando, si, es algo condicional, está condicionando. Todo esto va a ser cierto si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay ahí implícitamente hablando, el hecho de que estamos en la lucha, estamos en la batalla, estamos siguiendo. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿A veces el diablo gana batallas? Sí. ¿A veces el mundo nos hace querer tropezar y caer? Sí. Pero seguimos la lucha, nos levantamos, nos llenamos de nuevo del Espíritu, buscamos la comunión de los santos, buscamos el lugar en donde se nos fortalece para seguir adelante caminando con el Señor, y luchamos hasta el fin. En Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que quiere decir aquí es que si nosotros morimos en nuestros pecados, si nosotros vivimos una vida de pecado, practicando el pecado, y llegamos delante de Dios después de haber practicado, después de haber vivido esa vida, no va a haber forma en la que podamos nosotros arrepentirnos delante de Dios y Él pueda dejarnos entrar a su reino celestial, porque entonces Él tendría una vez más que mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo murió una sola vez y no va a volver a morir. Y nos está diciendo: cuídense, despierten estas cosas, vean estas cosas. No vaya a ser que sea muy tarde. No vaya a ser que se den cuenta después de estar delante de Dios. No vaya a ser que se den cuenta después de que el rapto se haya llevado a cabo y ya no haya manera de arrepentirse. En Hebreos, de nuevo en el capítulo 12, los versículos 12 al 17, nos dice:
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se acuerdan lo que le dije de los brincos esos? El Señor ahorita algunos estamos sobre esos brincos ahorita, las llantas de nuestro automóvil espiritual están haciéndonos trrr, despierta, vas a chocar, te vas a meter en el carril contrario, te vas a bajar del camino, pon atención por favor. Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vendió la bendición del primogénito por un plato de lentejas. ¿Qué le está ofreciendo el mundo a usted ahorita a cambio de su salvación? ¿Qué le está ofreciendo a usted el mundo ahorita a cambio de separarse de Dios? ¿Qué le está ofreciendo a usted el mundo ahorita a cambio de vivir en ese pecado por el cual la palabra de Dios nos dice claramente que no heredaremos el reino de los cielos? ¿Qué le está ofreciendo el mundo ahorita que se ve tan atractivo que quizás lo está considerando? Despierte. Despierte. Versículo 17 de Hebreos 12 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya cuando quiso, ya no pudo. ¿Sabe que hay quienes quieren mantener una posición teológica de que se puede ser salvo aún cuando la persona está viviendo una vida de rebeldía, de desobediencia a Dios, de pecado? Pero esta posición teológica está basada en una mentira, no es la verdad. Sí, Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 5:6: nadie os engañe con palabras vanas. Hombre, no te preocupes. Una vez salvo, siempre salvo. No te preocupes, ya hiciste la oración, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando tenías que 10 o 12, ¿te acuerdas que hiciste la oración en aquel campamento? ¿Te acuerdas cómo lloraste? ¿Te acuerdas cuánto sentimiento? ¿Te acuerdas cuánto arrepentimiento? ¿Te acuerdas cómo te tocó el Señor? Es más, ya te bautizaste, ¿no es cierto? Sí, ya te bautizaste. Ajá. Entonces, ¿qué te preocupas, hombre? Estás bajo la gracia. Cuantas veces vayas a pedirle perdón a Dios, Él te lo va a dar. Y vas a estar en el cielo de todas maneras. ¿Qué les dice a la iglesia? ¿Qué le dice? Le dice: cuídate, no vaya a ser que vaya a venir como ladrón. ¿Va a tener tiempo de arrepentirse? ¿Va a tener tiempo de cambiar el curso? ¿Va a tener tiempo de dar esa vuelta de 180 grados? ¿Tiene usted asegurado el próximo minuto, la próxima hora, las próximas 10 horas? ¿Los tiene asegurado? Hoy, ahorita, ya, es cuando, no después. En Gálatas 6, versículos 7 y 8, Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Les dije que iba a ser amargo. Les dije que iba a ser difícil. Hay quienes dicen: bueno, las personas que viven ese estilo de vida, las personas que un día están en la iglesia o son cristianas y luego dejan de ser y todo eso, es porque nunca fueron salvas. Es porque fue una de esas conversiones que se llaman conversiones falsas, esas conversiones que son puro emocionalismo y que en realidad no fueron sinceras. Bueno, hay esa posibilidad. Juan nos dice en primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 19, hablando de personas como estas, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta nosotros. Porque a veces vemos situaciones, vemos circunstancias en las que alguien se aparta del Señor y, oh, no se preocupen, él hizo la oración, él se bautizó y va a estar en el cielo, verás cómo allá va a estar, ¿verdad? Vimos últimamente la muerte de Whitney Houston, ¿verdad? Y vimos todos los reportajes. Y vimos cómo la bendijo Dios con una voz tan hermosa. Y vimos cómo de niña y de joven ella cantaba en la iglesia y alababa al Señor. Y luego se hizo famosa y siguió todavía con esa vida recta por algún tiempo. Pero luego se casó con alguien que no era el que más le convenía. Y esta persona la arrastró. Como suele suceder con los jóvenes y las jóvenes cristianas que se casan, se unen en yugo desigual con el incrédulo y el incrédulo. Aun cuando ellas tratan de convertirla, ellas terminan siendo convertidas a lo que el incrédulo hace. Y vimos cómo murió, una muerte tan trágica, ¿sí? Por tanta cocaína, por tanta alcohol, todo ello, todas esas cosas, algunas de esas cosas por las que claramente la palabra de Dios nos dice que las personas no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, vimos los servicios funerarios y vimos cuánta gente con toda seguridad dijo, no se preocupen, Whitney está en un mejor lugar. Ella ya está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hizo la oración. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo, y soy completamente sincero al decirle esto. Yo no puedo decirle ahorita que Whitney Houston no está en la presencia de Dios. No puedo. Pero ¿sabe qué tampoco le puedo decir? Que sí está. No puedo decirle eso tampoco. Si dijera eso, estuviera mintiendo. ¿Le pudo haber dado Dios la oportunidad para arrepentirse una última vez y para que ella clamara el nombre de Jesucristo? Sí. Y la Biblia nos dice que todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo, no hay duda de ello. Lo hizo, yo no estaba ahí. ¿Quién estaba ahí con ella? Nadie. Entonces, así como no puedo decirle que ella no está en la presencia del Señor, tampoco puedo decirle con ningún grado de seguridad que sí está. Yo solo sé que cuando llegue al cielo, si no la veo ahí, Dios supo lo que hizo. Y si cuando llegue al cielo la veo ahí, gloria a Dios, porque vamos a escuchar la música de alabanza más hermosa que pudiéramos escuchar. Porque estoy seguro que va a estar al frente de millones de ángeles cantándole a Él. Pero no puedo decirle con seguridad que así va a ser. Se trata de que estemos seguros de que así es en nuestra propia vida. Entonces hay quienes no son salvos, hay quienes parecen ser salvos por un tiempo, hacen cosas que los hacen parecer salvos por algún tiempo, pero luego se apartan. Se van, dice Juan, porque nunca fueron de nosotros. Se van porque no eran parte de nosotros. Entonces, quizás usted se pregunte, bueno, entonces, Carlos Manuel, ¿tú crees que una vez salvo, siempre salvo? Bueno, lo que las Escrituras me dicen, y a propósito es lo que yo creo, es que mientras vivamos una vida sometida a Cristo, podemos tener el gozo, la seguridad de saber que sabemos que estamos bien con Dios y que esto es para toda la eternidad. Eso es lo que las Escrituras me dicen. Ahora, del otro lado de la moneda, yo no podría decirle a alguien que en un tiempo, por lo menos por lo que se pudo ver, que vivió una vida obediente, pero ahora anda en el pecado, que no se preocupa, que no se preocupe por cómo está viviendo, por el estilo de vida que lleve, porque al cabo, que una vez salvo, siempre salvo. Cometería un grave error con decir eso. Si alguien viene y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Me enamoré de mi secretaria y voy a dejar a mi esposa y voy a dejar a mis hijos y me voy a ir a casar con ella porque yo siento que esto es lo que Dios tiene para mí. Yo siento que con ella me siento más espiritual. Yo siento que ella es la que debí haber esperado. Yo le voy a decir, ¿sabes qué?
Acuérdate lo que dice Pablo en Primera de Corintios, acuérdate lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, acuérdate que dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Lo voy a hacer de todas maneras, al cabo que puedo pedir perdón. Ok. Yo lo único que puedo hacer es advertirte de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, de nuevo, del otro lado de la moneda, la persona que lucha contra el pecado, no viviendo en pecado, no practicando en el pecado, pero sigue aún en esas luchas, aún con esos problemas, aún con esas inquietudes, aún con esos deseos, pero que no actúa sobre ellos, sino que los somete a Dios, sigue caminando con Dios, sigue buscándole a Él, sigue buscando en Él la fortaleza para decir que no al pecado, a esas tendencias que tiene, a esos deseos, esas pasiones que tiene, y con el poder del Espíritu Santo hace morir su carne, hace morir los deseos de su carne, y sigue buscando diariamente la gracia y la misericordia de Dios, que la palabra de Dios nos dice que son nuevas cada mañana. A esta persona yo, con toda la confianza del mundo, sabiendo que soy respaldado por la palabra, le puedo decir: acuérdate que al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y el Señor Jesús nos promete que no borrará su nombre del libro de la vida. A esa persona se lo puedo decir con toda seguridad, porque se puede ver que está luchando, se puede ver que sigue en la lucha, se puede ver que sigue en la batalla, se puede ver que aun cuando tiene estas debilidades, deseos y pasiones, lucha en contra de ellas y lucha, hace todo lo que puede con la ayuda de Dios por mantenerse alejado de aquellas cosas que lo pudieran convertir en aquellas cosas que la carne lo quiere convertir. Y a esa persona como creyente, a esa persona como una persona salva por la gracia de Dios, le puedo decir: acuérdate, sigue luchando, sigue en la batalla, no te des por vencido, sigue buscando a Dios, sigue pidiéndole la fortaleza que necesitas, sigue buscando su gracia, sigue buscando su misericordia, porque acuérdate que el que venciere, Él no borrará su nombre del libro de la vida. Y no solamente no borrará su nombre del libro de la vida, sino que Él va a confesar su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. No oigo ningún amén. Peguen a los gorditos, despiértense. ¿Se fijan la diferencia? ¿Se fijan el contraste tan grande? ¿Se fijan? Sí, esto de que va a confesarlo delante de su Padre y delante de sus ángeles es una referencia a lo que el Señor nos dice en los evangelios, específicamente en Mateo capítulo 10, los versículos 32 y 33, en donde dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Saben que a veces usamos este versículo contra personas que son cristianos secretos, ¿verdad? Que no quieren darse a conocer como cristianos, que se avergüenzan del Señor. Pero sabe que hay muchos cristianos que niegan al Señor con su manera de vivir, aunque con sus labios no lo nieguen. Tenemos que seguir adelante en la lucha. Y en el versículo 6, terminando aquí esta noche, dice: el que tiene oído, una vez más, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe qué, hermano, hermana, cristiano, cristiana? Siga luchando. Yo sé que tienen luchas, yo sé que vienen tentaciones, yo sé que el mundo, el pecado, la carne, Satanás nos ataca diariamente, pero diariamente tenemos que decidir nosotros que vamos a vivir para Dios, que vamos a hacer lo correcto, cuéstenos lo que nos cueste. Y si es necesario tener a alguien a nuestro lado, si es necesario conseguir a alguien que nos haga responsables por nuestros actos, debemos de hacerlo. Debemos de llamarlos y decir: hermano, estoy luchando con estas cosas, necesito que me ayudes a orar, necesito que me mantengas responsable, necesito que me exhortes a volver al camino, necesito que tú me estés constantemente diciendo cuando me estoy saliendo del camino, necesito que tú me dirijas y me guíes. Acuérdese, el que venciere, lo vemos a través de todas estas cartas a las iglesias.
Lo dice el Señor en el versículo 7 de Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice en el versículo 11: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice en el versículo 17: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira, en el versículo 26 le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3, a la iglesia de Sardis, en el versículo 5, le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia, en el versículo 12, que vamos a ver la semana que entra, le dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y a la iglesia de la Odisea, en el versículo 21, le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. El que venciere. Acuérdense lo que Pablo nos dice: debemos correr la carrera de tal modo que obtengamos el premio. De tal modo que obtengamos el premio, no correrla de oquis. Ahora sí, para terminar, el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 3: con todas las cosas que pertenecen a la vida, y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer vuestra vocación y elección, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué le dijo a la iglesia de Sardis el Señor? Afirma las cosas que quedan todavía. Y en el versículo 11 Pedro dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vamos a tener que estar preocupándonos si vamos a pasar o no. No vamos a tener que estar preocupándonos si vamos a pasar de panzazo, ¿verdad? Como los alumnos que no estudian, ¿verdad? Saben que van a tener un examen y se la pasan toda la semana viendo televisión y jugando videos y texteando con sus amigos y en la computadora toda la semana. Y luego llega el día del examen. ¿Y qué sucede? Ahí andan escribiéndose en la mano, en las piernas, en todos lados. ¿Iré a pasar? No sé. Pues ¿cómo te sentiste? Pues hay más o menos. ¿Así quiere vivir su vida cristiana aquí en la tierra? ¿Vas a pasar? Pues no sé, no he estudiado, la verdad. Si vas a mi casa y le soplas a mi Biblia, va a salir polvo por todos lados. No sé, hace como 5 años que no voy a la iglesia, no escucho un estudio bíblico. No sé. Entonces, ¿cómo que no sabes? No sé.
¿Y no te preocupa? Wow. ¿Sabe qué esa es mi preocupación esta noche? Que nos demos cuenta que nos encontramos en esa situación y que digamos, espero que no. Es mi oración que no. Espero que si tiene oído, oiga lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias, para que tenga esa amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Tanto por aquellas porciones que se nos hacen amargas, Señor, al querer tomarlas, beberlas, comerlas, como por aquellas que son dulces. Pero cualquiera que sea la situación, Señor, al final de cuentas nos das la esperanza de que en Jesucristo podemos encontrar la salvación. De que Él, siendo la luz, puede mostrarnos de nuevo el camino. De que tu palabra, siendo lumbrera, Señor, a nuestro camino, puede mostrarnos por dónde debemos ir. Señor, si alguno de nosotros se hubiera estado quedando dormido en ese camino que lleva a tu reino, casi para salirse del camino, casi para cruzarse en el carril equivocado, Señor, que hoy hayamos pasado por esos bordos que están ahí para señalarnos que necesitamos prestar atención. Señor, ayúdanos de una vez por todas a encomendarnos a tu mano de gracia, a agregar a nuestra fe todas estas cosas que acabamos de leer, que Pedro escribió, y diligentemente buscar siempre afirmar nuestra vocación y llamamiento. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia, te damos gracias, oh Dios, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Señor, que no la desperdiciemos, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, vayamos a salir de este lugar y vayamos de nuevo a quedarnos dormidos sin ni siquiera pensar en que, como tu palabra dice, si no vencemos, si no permanecemos hasta el fin, tú borrarás nuestro nombre del libro de la vida. Señor, queremos ser aquellos que tú mencionas como los que vencieron, como los que van a ser vestidos con vestiduras blancas, como aquellos que cuando lleguemos al cielo y los libros sean abiertos, Señor, vas a saber inmediatamente en dónde se encuentra nuestro nombre, porque no hay duda de que estamos inscritos en ese libro. Señor, ayúdanos a cantar como el escritor de aquel himno que canta y dice: cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Dios del cielo, te pedimos con todo nuestro corazón que por tu gracia y tu misericordia nos ayudes a mantenernos siempre en ese camino que lleva a la vida eterna. Y ayúdanos a llevar a otros con nosotros, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, que otros quieran caminar con nosotros, asidos de tu mano, para un día estar en tu presencia. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por la gracia que nos das para estar aquí y escuchar estas palabras. Danos ahora, Señor, oídos para oír lo que tu Espíritu está diciendo a las iglesias. Y más importante aún, para poner en práctica lo que tú estás sugiriendo que debemos poner en práctica, para asegurarnos de que estamos en tu mano aún y de que de ahí nada ni nadie nos va a arrebatar. En el nombre santo de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Y todos los hijos de Dios dijeron: amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les dé una semana llena de bendiciones, triunfos y éxitos juntamente con su familia. Adiós.